Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre la descentralización de la producción de cine en México. Y para esto invito a que pasen nuestros panelistas. Fernando García, por favor, si los presentas. Gracias, Angélica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, tanto presencial como virtualmente, a todos por seguir todas las charlas del festival y las funciones. Vamos a hablar un poco acerca de la descentralización del cine mexicano. Es un tema muy amplio, nada más tenemos una hora para poder abordarlo todo, pero creo que vamos a poder tener una perspectiva muy amplia de los otros invitados, que además son grandes amigos del festival y los queremos mucho, y creo que vamos a tener una muy buena charla. Tenemos, por favor, si pueden ingresar, Ariadna Mogollón, Ana Laura Calderón y Samuel Kishi, por favor, adelante, y un fuerte aplauso para ellos. Listo, gracias. Y tenemos conectado vía Zoom a Celso García. Hola, Celso, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bien, muy bien, gracias. Súper. Qué gusto estar con ustedes. En algún punto lo vamos a ver. Un honor. En algún punto lo vamos a ver en pantalla, si mal, ahí está Celso. Gracias, un gusto estar con ustedes conectado. Muy bien, voy a aprovechar para presentar brevemente. Obviamente ellos son los mejores para presentarse, pero sí me gustaría por lo menos empezar a hacer una breve presentación a la manera de semblanza de cada uno de ellos, de los que están aquí sentados y virtualmente con nosotros. Traigo aquí mis anotaciones. Bueno, empezamos con Ariadna. Ariadna, bienvenida. Productora y gestora cultural e investigadora de nacionalidad venezolana, especializada en cine documental. Es cofundadora de la casa productora G, Hagamos Lumbre, así como de GECO, espacio de aprendizaje autogestivo de cine comunitario y feminista Avillala, en donde se desempeña como coordinadora académica y productora ejecutiva, así como programadora de Cineto, un espacio bellísimo que nos va a platicar acerca de ello, que es un espacio de exhibición alternativa en Guelatao, Chiapas. Celso, que lo tenemos aquí virtualmente, director y productor originario de la Ciudad de México y que ha realizado un cuerpo de trabajo en diferentes partes del país, entre los que destaca La Delgada Línea Amarilla, su primer largometraje, proyectado en más de 70 festivales de cine, que ha ganado 34 premios internacionales. Celso, bienvenido. Ana Laura Calderón. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Ana Laura Calderón, productora y directora mexicana, originaria de Aguascalientes y egresada de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, también conocida como la ICTV, y que tiene una amplia filmografía en cine de ficción y documental. Actualmente presenta su último largometraje, Corazón de Mezquite, dentro de la competencia de Jurado Mezcal, aquí en el FIC. Bienvenida, Ana Laura. Gracias. Samuel Kishi, director, editor y guionista, originario de Guadalajara, Jalisco, que ya todos conocemos, que ha realizado un cuerpo de trabajo también dentro de esta ciudad. Su primer largometraje, Somos Maripepa, tuvo un amplio reconocimiento y recorrido en festivales internacionales, a la par de su segundo largometraje, Los Lobos, que actualmente se presenta en competencia dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en la competencia de Premio Mezcal, así como en la competencia iberoamericana de largometraje de ficción. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Al final creo que quedamos en poder quitarnos esto, ya no lo hicimos, nos quedamos con ellos entonces. Bueno, entonces para empezar la charla también me gustaría retomar un poco acerca de
Esta charla que tuvieron el viernes pasado, Mariano Varo, junto con Fernanda Río y Mónica Luna y Diana Tita también, por parte del IMCINE, que se me hace muy valiosa. Si no la han visto, les recomiendo que cuando terminemos esta charla se metan al YouTube del Festival de Cine de Guadalajara para que puedan escucharla, porque dan información valiosísima acerca de muchos de los programas que se han estado ejecutando por parte del IMCINE y toda la labor que han hecho en este año del 2020, que ha sido una gran labor titánica por parte de todos para poder mantener los sistemas en pie. Y que también hablan mucho acerca del programa de vinculación y cine comunitario que dirige Mónica Luna, y que también ha sido como un gran esfuerzo por parte del IMCINE en esta nueva administración por descentralizar el cine mexicano, ¿no? Unos pequeños datos acerca de lo que mencionaron y que creo que vale la pena que los mencionemos aquí de nuevo, es que el 2019 fue el año con la mayor producción de cine en la historia del cine mexicano, según los datos recabados en su anuario estadístico del 2019, con 216 largometrajes nacionales producidos, es decir, terminados o en proceso de rodaje y en postproducción. Del total, 49% se realizó con algún apoyo público y la Ciudad de México fue la locación con 43% de las producciones. Es decir, que de esas 216 largometrajes, el 43% se filmó dentro de la Ciudad de México, en contraste con Colima, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Baja California Sur, donde se filmó solo una película, y en Coahuila y en Campeche no se produjo ni un solo contenido audiovisual. ¿Sí? Mónica Luna fue también parte quien entregó esta información, hizo un esfuerzo por descentralizar su dependencia, siendo la primera dirección de IMCINE que tiene diversas sedes dentro del país, teniendo como su sede principal en Hermosillo, Sonora. Es decir, que la dirección de IMCINE de vinculación está no en Ciudad de México, sino en Hermosillo, Sonora, esto que también es importante para el tema de la descentralización. Entonces, retomar que existe una necesidad de no solo fomentar, sino fortalecer la producción de cine en todos los estados. Esto es como nada más un pequeño panorama de lo que se está viviendo en el país. Y también aquí en Jalisco se acaba de abrir convocatoria por parte de la Comisión de Filmaciones de Jalisco para la convocatoria de un fondo, de un fideicomiso de 9 millones de pesos para el apoyo a largometrajes. Entonces eso también es un poco acerca de lo que se está haciendo a nivel estatal y que es algo que conocemos inmediatamente porque estamos aquí en Jalisco, ¿no? Bueno, entonces me gustaría abrir el diálogo ya después de esta introducción a mis compañeros y les comentaba que me gustaría que empezáramos a hablar sobre por qué estamos hablando ahorita de una necesidad de descentralizar el cine mexicano. O sea, ¿de dónde viene entonces? ¿Cuáles son esos focos rojos que hemos estado viendo en la práctica históricamente y en nuestro trabajo diario en que el cine se encuentra centralizado y que es necesario descentralizarlo, ¿no? No sé, ¿quién gustaría? Sí, mira, bueno, yo soy de Aguascalientes, ¿no? Pero nunca he vivido allá. La mayoría del tiempo he vivido en la Ciudad de México, bueno, y en Cuba. Y lo que sí he tenido la fortuna de encontrarme con colegas de Aguascalientes, por ejemplo, en distintos foros, ¿no? En el DocsDF, en varios lugares y todo. Y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, hoy en día creo que las cosas están cambiando por la tecnología, el internet y todo, ¿no? Pero bueno, estás diciendo históricamente, ¿no? Entonces, históricamente, creo que, o sea, en definitiva en Aguascalientes, hace algunos años había muchas menos oportunidades para todos, o sea, no había, bueno, ahora ya hay las escuelas, ¿no? Y ya hay capacitación, ya hay un montón de cosas, pero en aquel momento no había nada y entonces, o sea, sí había pues hay un montón de gente súper valiosa, digo, me imagino que en todos los estados, pero bueno, yo estoy hablando de Aguascalientes en particular, y con proyectos súper pues importantes. Había un documental de José Guadalupe Posadas, por ejemplo, en aquel momento cuando fuimos al pitching del DocsDF hace muchos años, no recuerdo cuándo, y pues la verdad es que sí tenían mucho menos oportunidades. En todo caso, en aquel momento el IMCINE recibía las convocatorias por correo, ¿no? Entonces, si no llegaban con el sello postal, ¿no? En esa fecha, era como todo un relajo para ellos y todo, y a veces no tenían acceso a la información, a una asesoría profesional, ¿no? También.
Y yo me he dado cuenta en eso, ¿no? Que ellos, o sea, muchas veces, pues eso, se acercan a mí, que estoy en la Ciudad de México, como para pedirme asesoría o preguntarme cómo hacemos para esto. Tengo amigos que han aplicado a fondos, pues, durante años y no han ganado ninguno, ¿no? Entonces, creo que sí, todo el acceso históricamente ha sido como complicado para la gente fuera de la Ciudad de México, y también me he dado cuenta que, como dije, con la tecnología y todo, y poco a poco esto es diferente. Ahorita me tocó ser jurado justo en lo de las líneas argumentales de documental, y me sorprendió, bueno, gratamente, o sea, la verdad que había un montón de gente de toda la República participando con proyectos también súper valiosos, y también me llamó muchísimo la atención la cantidad de mujeres con proyectos. Eso también me dio muchísimo gusto, ¿no? Entonces yo creo que sí las cosas están, o sea, antes era de una manera y creo que se está apoyando, se está viendo la manera de cambiar las cosas para mejor, ¿no? Para que ser más incluyentes y que todos podamos participar en todas las cosas para poder hacer nuestras películas y nuestros proyectos, ¿no? Claro, muy bien. Samuel. Pues bueno, de manera también muy, muy pragmática, el crecer como cineasta como diría Chabelo, de cuate de provincia, pues sí ha sido como muy, muy complicado, porque cuando estudias en la carrera de cine y sales al mundo real y estás empezando a hacer las carpetas y ver cómo empiezas a buscar recursos, primero, lo que a nosotros nos pasó como comunidad nos dimos cuenta que los recursos estaban todos centralizados, pues. Candados también dentro de las convocatorias, donde no podíamos acceder a esos recursos porque era paradójico, o sea, esta cosa de necesitas experiencia para que te den los recursos, pero ¿cómo logras esa experiencia si no haces nada? O sea, como muy contradictorio en ese otro aspecto. Otra cosa con la que nos enfrentamos también fue por la falta de pluralidad en las voces, y una cosa que siempre discutíamos todos en la escuela era que no sentíamos que mucho del cine mexicano nos representaba. No nos representaba como tapatíos, como hidrocálidos, como, o sea, en nuestro caso, en mi caso, como pues alguien que creció en Atemajac, en un barrio de clase media baja, con estas cosas, con estos problemas, veía cosas que se estaban filmadas nomás en la Roma y en la Condesa, y decía, pues ¿qué es esto? Esto tampoco me representa. Entonces había esta necesidad de decir, hay que hacer un cine que nos represente y a ver cómo le hacemos con los recursos. Lo que hicimos nosotros fue así, pues, de una manera muy punk, fue de, tomemos las cámaras, si no, entramos nosotros a convocatorias, nos rechazaron, etcétera, hicimos el intento, y fue, tomemos las cámaras, salgamos a nuestro barrio, filmemos y hablemos de lo que nos preocupa, de lo que nos duele, etcétera, para levantar la mano. Eso, primero también para levantar la mano y decir, miren, aquí hay un grupo en Guadalajara que está haciendo cosas, y en el proceso también nos dimos cuenta de algo bien, bien chido. En Tijuana, en Nuevo León, en Oaxaca, en Colima, en varios lugares de la República estaba ocurriendo esa misma necesidad. Entonces, la verdad es que ha sido, y lo digo, esto nosotros empezamos más como por ahí del 2009, 2010, pero esto tiene muchos años, con muchas generaciones que han picado piedra, y nos dimos cuenta de que había una necesidad muy importante, y todos de ahora sí como grupo, no nada más los de Guadalajara, sino todos en conjunto, hemos ido picando piedra, y hemos tenido esta comunicación. Curiosamente, se empezaron a generar puentes al interior de la República, puentes que de pronto no estamos generando con la Ciudad de México, donde nos encontramos. Y yo me acuerdo, ahorita que a la película de Fernanda Valadez, que le está yendo muy bien, me acuerdo de estar, por ejemplo, en los mercados de coproducción, y Fer y yo así de, oye, ¿tuviste junta? No, pues no nos pelaron, que porque somos de acá, que queremos hacer cosas con gente de acá, etcétera. Y ahorita ver que muchas de estas cosas están teniendo resonancia, y que como cineastas, vuelvo con esto que me caga lo de cuates de provincia y todo eso, pero que estamos teniendo, está generando cada vez pues más un eco mayor, y que también ya en el centro del país se están dando cuenta de que se necesitan estas historias. México es un país grandísimo, muy diverso, con un chingo de historias, con un chingo de idiosincrasias y con un chingo de
de personajes y de momentos y de historias que valen mucho la pena contarse para entendernos como mexicanos, pues. Entonces, nace de esa necesidad. Yo veo y aplaudo mucho los esfuerzos que está haciendo el IMCINE, pues, con estas cosas, este escaneo que hizo María, que ha sido titánico, pues, pero estamos en una parte todavía de la carrera, todavía falta mucho. Bueno, muchas gracias, Fer. Soy venezolana y entonces eso también es como raro estar hablando de descentralización del cine mexicano, pero bueno, radico en Guelatao y producimos cine desde Guelatao, que yo creo que eso también es bien particular. Guelatao es un pueblo muy, muy pequeño y tiene una historia de producción audiovisual muy importante del cine indígena a partir de la fundación de Ojo de Agua desde hace más de 20 años, ¿no? Y yo creo que un poco retomando lo que decía Samuel, veo dos cosas como muy importantes. El tema de las narrativas, o sea, qué estamos narrando, y lo pienso en México, pero lo pienso también en América Latina. O sea, qué historias estamos narrando y desde dónde estamos narrando estas historias. Y luego el tema de la formación. En Oaxaca no hay una escuela de cine, hay escuelas de medios, de comunicación, como le llaman acá, pero no hay una escuela de cine, y lo que hemos creído, bueno, desde hace 8 años que existe el CAI, el Campamento Audiovisual Itinerante que trabaja Luna, y lo que hemos estado como muy empeñadas es en seguir continuando y reformulando espacios de formación audiovisual no escolarizadas. Justamente pensamos que la formación no escolarizada aporta a las nuevas narrativas, a narrativas que no están dentro de las narrativas hegemónicas, ¿no? Y un poco también como pensar que el cine, ¿no? Que podemos hacer cine de otra forma, ¿no? Y que podemos hacer cine desde las propias comunidades, que no tenemos que salir, que no tenemos que buscar recursos en otros espacios, sino que también dentro de las comunidades hay formas de producción que pueden afianzar nuestras historias y nuestras narrativas. En ese proceso tenemos el Cinetolab, que es un espacio, una incubadora de proyectos documentales, y tenemos ECO, que es un espacio pensado específicamente para personas que se sumen como mujeres y sobre todo para personas que se sumen como mujeres indígenas, ¿no? Históricamente, las personas que se sumen como mujeres indígenas han estado fuera de los espacios de formaciones escolarizadas, ¿no? Entonces sí creemos que es muy importante que dentro de estos espacios exista también la posibilidad de producir, no solamente de compartir un proceso formativo, sino también de un proceso de producción. Y en ese sentido, el año pasado, a partir de este proceso de descentralización que se impulsó desde el IMCINE, estamos produciendo 2 películas a través del fondo del ECAMP, ¿no? Una que sale de GECO, 3 chicas, ninguna de ellas estudió cine, decidieron hacer un documental y presentarlo a la convocatoria y están, bueno, con todo este año pues paralizamos un poco, pero ellas están produciendo una película que van a rodar en Tijuana. Ninguna de ellas es de Ciudad de México, una de ellas es de Oaxaca, la otra es de Puebla y la otra compañera es de Argentina. Y estamos produciendo Chicharras, que va a ser el primer largometraje de ficción de Luna. Y Chicharras es una producción que vamos a rodar totalmente en los pueblos de la Sierra Norte. Entonces sí creemos, o sea, como que estamos muy empeñadas en producir desde la sierra, ¿no? Y además producir también con personas de la sierra, ¿no? O sea, como que sí pensamos que esta cosa de la descentralización también tiene que ir por el equipo de producción, ¿no? O sea, cómo generamos equipos de producción con gente que venga de afuera y que podamos pasar también, ¿no? La tecnología, que podamos pasar el conocimiento para fortalecer una producción y un conocimiento local que nos permita narrar. Eso es súper importante y incluso estábamos hablando atrás en el escenario acerca de la profesionalización justo también de los cineastas que estamos aquí fuera de la Ciudad de México. Me gustaría pasarle ahorita la voz a Celso y lanzar como también la siguiente pregunta, aprovechando un poco de lo que dice también Ariadna, sobre las necesidades de producción, las necesidades de producción que implica levantar un proyecto cinematográfico fuera de la Ciudad de México, porque no hay muchos recursos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que todavía que conseguir allá y que ajustarnos precisamente a estos modelos de producción o crear nuestros propios modelos de producción, pero al mismo tiempo sin tener que comprometer la narrativa y el proyecto
es complicado, ¿no? Entonces, Celso, tú estuviste justo grabando aquí en Jalisco la delgada línea amarilla, o en Colima, si mal no recuerdo, tú ahorita me corriges. Cuéntanos un poco de tu perspectiva, de la pregunta inicial y de una vez de cómo fue tu experiencia rodando acá. Bueno, pues antes que nada, es un gusto, un placer poder estar con ustedes y un honor poder compartir con mis colegas que están allá. Gracias por la oportunidad. Y sí, como comentabas, bueno, tuve oportunidad de hacer la delgada línea amarilla en San Luis Potosí. Inicialmente mi idea era filmarla en Jalisco, las condiciones no se dieron. En ese momento, lamentablemente, no encontré pues los apoyos que yo estaba buscando. Creo que eran otro momento, ¿no? al que estamos viviendo. Afortunadamente estamos viviendo mejores momentos para la producción fuera de la Ciudad de México. Y en este momento encontramos apoyo en San Luis Potosí, precisamente, que fue donde nació mi idea de hacer la película inicialmente. Y bueno, pues ahí se filmó. También fue un caso muy particular, porque normalmente en San Luis Potosí pues no era un lugar al que llegaran muchas producciones. A zonas muy definidas sí llegaban producciones de Estados Unidos, ¿no? Hubo una época en la que se filmaron muchas películas de Hollywood allá en San Luis Potosí, pero a filmar a las carreteras, a filmar a los pueblitos, pues era muy difícil que una producción llegara. Y afortunadamente nosotros encontramos todo el apoyo en el gobierno de San Luis Potosí y pudimos hacer la película completa en aquel estado, en comunidades muy pequeñas que difícilmente tenían toda la infraestructura para recibir una producción, pero que tenían todas las ganas y todo el corazón de recibir a un crew de rodaje de una película y vivir la experiencia de hacer cine y de contar historias en estos lugares. Y creo que esa misma experiencia se ha también repetido en muchas otras historias de colegas que han estado filmando fuera de la Ciudad de México. Afortunadamente, el tema de la descentralización es cada vez más común y yo lo celebro y me da muchísimo gusto que se estén filmando películas, se estén contando historias de todas partes de la República. Creo, como decía Kishi, y me gustaría rescatar esto, el país es tan grande, tan diverso, hay tan cantidad de personas, de historias, que esto era lo que tenía que pasar, definitivamente. Llevo yo más de 25 años haciendo mis cortos y contando mis historias y levantando largometrajes con muchísimo esfuerzo, pero creo que estamos viviendo un gran momento para contar historias fuera de la Ciudad de México, en todas las partes de la República. Y si bien es un año muy complicado como ya lo decían también, es un año de muchos recortes, donde se nos están quitando muchas de los fondos y de los dineros que habíamos logrado tener con muchísimo esfuerzo y con muchísima lucha. Bueno, pues por otro lado estamos afortunadamente despertando en el interior de la República. Muchos gobiernos locales y muchas instituciones del interior de la República están abriendo la posibilidad de dar apoyos para hacer cine y seguir contando historias. Así es que, por un lado, como decía, son tiempos complicados, por otro lado son tiempos de mucha luz y de muy buenas posibilidades de contar historias desde el interior, desde el corazón, donde nacen realmente las historias, y no depender tanto de México, ¿no? Creo que lamentablemente durante muchos años dependemos al 100% de las decisiones que se tomaron en México, en el corazón del INCINE, en el corazón de Conapulta, y hoy afortunadamente nos damos cuenta que podemos, con mucho esfuerzo, sí, nunca es fácil, nunca va a ser fácil contar historias y hacer cine, pero podemos hacer nuestras películas, podemos contar nuestras historias. Creo que también tiene mucho que ver la tecnología. Para bien o para mal, la tecnología se ha vuelto muy diversa y actualmente con cámaras cada vez más pequeñas y con crews más pequeños podemos contar historias de altísima calidad que están a la par y al nivel de cualquier producción de cualquier parte del mundo. Y entonces creo que esto juega a favor de los que contamos historias y de los que queremos seguir haciendo cine sin importar la crisis por la que estemos pasando
México o en el mundo, ¿no? Entonces, pues yo lo celebro y me da muchísimo gusto encontrarme a nuevas generaciones que están sin el menor miedo y sin limitarse para nada, con todas las ganas y con toda la energía y el entusiasmo contando sus historias. Entonces creo que eso es lo mejor que nos podemos encontrar actualmente. Un poco respondiendo a la pregunta, bueno, pues yo tuve la oportunidad de filmar mi primer película en San Luis Potosí, en estos pueblos muy pequeños del estado. Y mi segundo largometraje lo filmé en Guadalajara, que es un remake al que me invitaron a dirigir, que se llama La boda de mi mejor amigo. Es una película que hicimos en Jalisco, en distintas partes del estado. Filmamos en Guadalajara, filmamos en Ajijic, en Chapala, en Tlaquepaque. Entonces tratamos de encontrar, no fue muy difícil encontrar grandes locaciones, encontrar grandes lugares para poder contar la historia, y también un poco o un mucho la idea era mostrar a México y al mundo donde se viera la película los maravillosas locaciones y las grandes posibilidades que tenemos en Jalisco de contar historias y de hacer cine. Me topé con amigos, me reencontré con amigos que son súper profesionales en Jalisco, con unos técnicos increíbles que están al nivel de cualquier parte del mundo, y con gente apasionada por contar historias y por hacer cine. Entonces creo que, hablando específicamente de Jalisco, y yo sé que al igual que en Jalisco esto se repite en muchas partes de la República, tenemos una enorme pasión por hacer cine y por seguir contando nuestras historias. Así es que tenemos que apoyar para que esto siga sucediendo. Me da mucho gusto y celebro, aprovecho esto, celebro las decisiones y los apoyos que hay en este momento por parte del gobierno de Jalisco, y sé que de otros gobiernos de otros estados también está sucediendo, como respuesta a los recortes que está habiendo a nivel federal. Pues bueno, de alguna forma sigue habiendo, y de alguna forma se incrementaron un poquito más los apoyos para los que escribimos guiones, para los que escribimos líneas argumentales, para los que queremos seguir contando nuestras historias. Así es que, bueno, pues no sé si respondí un poco a la pregunta, pero... Sí. No, queda muy claro, y es parte también, o sea, nos pone en contexto. Yo me había quedado con la idea de Jalisco, claro, en San Luis Potosí rodando, y ya después veniste a grabar La boda de mi mejor amigo aquí a Guadalajara. Pero me gustaría, ahorita hemos estado hablando acerca mucho de descentralización, temas económicos, en cómo no podemos acceder a fondos, pero también existe una descentralización que tiene que existir, que tiene que ver con lo identitario. Y la manera en cómo nosotros producimos en nuestros territorios, obviamente no va a ser la misma en todos, ¿no? Entonces, sí me gustaría que platiquemos un poco acerca de cómo podemos, lo estamos viendo ya en maneras generales, acerca de tumbar el patriarcado dentro del cine, tumbar las cuestiones de género, o sea, todo eso. Pero también nosotros tenemos que tumbar ciertas estructuras dentro de nuestro cine que tenemos que aceptar que no corresponden a las del cine que se hace en la capital o que se hace en la Ciudad de México, porque simple y sencillamente los territorios son diferentes. Por ejemplo, el caso del CAE es un caso muy específico, y también, Samuel, en tus películas siempre está precisamente el Guadalajara presente, ¿no? O la esencia, Tapatía, así como el resto de las películas de los demás. Pero ¿cómo han vivido ustedes también la descentralización identitaria, ¿no? De decir, bueno, hacemos cine fuera de la Ciudad de México, o somos provenientes fuera de la Ciudad de México, y que también al mismo tiempo tiene que ver mucho con el espectador, porque a lo mejor las ciertas películas que estamos haciendo ahorita no van a corresponder con la identidad que el espectador tiene acerca de lo que es el cine, ¿no? O el status quo de las películas que vemos tradicionalmente en pantalla de cine mexicano. No sé cómo ven este tema, o si quieres abordar un poco acerca de lo que han estado haciendo allá en GECO o en Guelatao o en el CAE. Bueno, justamente ahorita estamos preparando la producción de este largometraje de Chicharras, y ha sido un proceso muy interesante porque es la historia de una mujer que regresa a su pueblo en la Sierra Norte, y ella, al regresar al pueblo, le asignan un cargo, ¿no? Las comunidades de Oaxaca, la mayoría se rigen por usos y costumbres, y
cuando ella regresa al pueblo, le asignan un cargo y es la primera vez que dentro del cabildo hay una mujer, ¿no? Ella toma la regiduría de Hacienda y se enfrenta además a un proyecto extractivista minero, ¿no? La construcción de este personaje ha sido súper interesante en principio porque es un personaje del que hemos hablado muchísimo y que hemos realizado muchas entrevistas para construir este personaje. Y además, bueno, estamos Luna, Sofía y yo un poco también como trabajando la construcción del personaje. Y también, entonces, es como un personaje muy, muy local, pero luego es una narrativa muy, o sea, como muy mundial, ¿no? O sea, es una mujer en una comunidad pequeña, en un pueblo muy pequeño, en un territorio muy específico, pero que se enfrenta a la defensa de su territorio. Entonces, claro, eso cuando lo llevas a la construcción de la identidad local, o sea, es muy importante porque eso, o sea, pasamos por un proceso muy largo de construcción del personaje, pero este personaje tan particular te abre a una narrativa global, ¿no? Y yo creo que eso es como lo interesante, a mí se me hace a mí de la construcción de las identidades locales, ¿no? Porque cuando pensamos en esta cosa de lo local es global, ¿no? O sea, este problema no solamente lo están afrontando las comunidades zapotecas en la Sierra Norte de Oaxaca, es un problema que lo están afrontando muchísimas comunidades en toda América Latina. Y para nosotras sí ha sido muy importante que la construcción, o sea, como la construcción del personaje, como ni Sofía ni yo somos somos zapotecas ni de Guelatao, entonces sí ha habido un proceso de trabajo, bueno, yo vivo en el pueblo, pero ha habido un proceso muy largo de entrevistas, de escuchas, ¿no? Como de, bueno, mucho de ver, de observación, de entender, de repensar cosas, ¿no? Entonces sí creo que ese trabajo, o sea, como de mucho tiempo es fundamental, ¿no? Y la otra cosa que a nosotras también nos ha resultado como muy importante es poder, o sea, como que la retroalimentación, o sea, que sea una cosa que nosotras, bueno, pensamos, ¿no? Hablamos, conversamos, luego se baja un poco el guión, luego volvemos a conversar, pero luego, ¿qué pasa con las mujeres zapotecas, ¿no? Entonces, ahí también hay un proceso creativo, o sea, no es un proceso creativo solamente por parte del equipo de producción, sino que también hay un proceso creativo con la comunidad. Entonces, bueno, tú harías esto, no harías esto, ¿cómo te vestirías? ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? ¿Qué pensarías? ¿Qué reflexionarías? Y ese proceso no es exclusivo de 3 mujeres que están pensando una película, ¿no? O sea, es un proceso mucho más colectivo. Entonces, también creo que la construcción de la identidad no es una construcción, digamos, del sujeto o de la sujeta, es una construcción colectiva, es una construcción más amplia. Y yo creo que eso también es como una forma de repensar la narrativa, ¿no? O sea, de repensar cómo podemos crear los procesos identitarios dentro de nuestra cinematografía. Y que al final también el espectador o quien vaya, la misma comunidad cuando vea la película se debe sentir representado, ¿no? También dentro. Si no, si no hacemos cine. Claro. Ana Laura, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia en Corazón de Mezquite, que también tiene una fuerte cosa identitaria? Sí, pues justamente pues encontré muchas cosas en común con lo que estabas diciendo. En el caso, pues yo no soy directamente indígena ni vivo en la Ciudad de México, pero lo que hicimos fue desde hace creo que ya 8 años, empecé a trabajar con una antropóloga, Ana Paula Pintado Cortina, que es la guionista de la película. Ella es especialista en los tarahumaras, pero bueno, la idea pues me ocurrió un día que fuimos a visitar a las comunidades de Mayo, Lloremes, también de Sonora, y eso nació porque estuvimos con un pascola y me empezó a decir, a contarnos de el violinista, el arpero, y yo decía, pero bueno, ¿no hay la? O sea, ¿por qué no? O sea, no sé, yo en mi ignorancia, ¿no? O sea, la… Y se me quedaba mirando como, no, eso no se puede, o sea, eso no es así. Y yo así de, bueno, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Y los antropólogos me quedaban mirando como, necia, no seas necia ya, o sea, déjalo en paz, ¿no? Hasta que él me dijo, mira, hace muchos años existe una mujer arpera en la época de la Revolución. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a trabajar esta película y siempre de la mano con la comunidad. Ella siempre tuvo como asesoría y feedback también de la comunidad, porque para nosotros era muy importante que se sintieran representados. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que no hay películas mexicanas que hablen de la comunidad Lloreme.
esta es la primera película. De hecho, porque les llaman mayos o lloremes, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente, es que voy a trabajar una película de los mayos, y me decían, de los mayas, y yo, no, de los mayos. O sea, ni siquiera hay la conciencia de que existe este grupo étnico en nuestro país, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se me decía que era pues más y más y más importante y más necesaria esta película, ¿no? Porque pues cómo es posible que no sepamos nada de eso, ¿no? Y entonces, o sea, pues yo también creo firmemente que una manera de conocernos como sociedad es estudiar y conocer nuestras raíces, ¿no? Y saber cómo viven y cómo conviven y todo, ¿no? Entonces es una manera también de entendernos nosotros, ¿no? Esta película, bueno, para mí en particular fue un proceso maravilloso. Yo aprendí muchísimo, muchísimo de trabajar con ellos, no solamente de las tradiciones, sino de su forma de ver la vida, ¿no? De su forma de ver todo. Entonces creo que, yo no sé quiénes ganaron más o van a ganar más al final, si ellos o nosotros, ¿no? Pero bueno, yo estoy eternamente agradecida. Y la verdad es que, bueno, seguimos trabajando y pues, contrario a lo que se pensaría, uno cree que es más fácil filmar luego fuera de la Ciudad de México porque es más barato, ¿no? Y así, pero pues resulta que no, porque pues tienes que trasladar un montón de gente, tienes que pagar viáticos, ¿no? Hospedaje y un montón de cosas. Entonces, pues sacar la película, ahora sí que, bueno, era de allá la película, pero bueno, irnos a filmar un grupo de gente a Sonora, pues era complicado porque aparte no era cerca de Hermosillo ni nada, no es hasta el sur, es con el límite con Sinaloa. Entonces realmente llevar el equipo para allá y todo, pues fue bien complicado. Luego, por ejemplo, lo que estábamos hablando con el productor Milko, pues las camionetas resulta que costaban 1000 veces más caras si las traíamos de Hermosillo que si las traíamos de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, totalmente ilógico por el nivel de kilómetros y la gasolina, pero era así. Entonces, como que muchas cosas eran mucho más complicadas de las que creíamos. Filmar con 40 grados, o sea, uno de citadino aquí, ¿no? O sea, 40 grados así después de 8 horas bajo el sol, pues ya no dices, por favor, o sea, alguien haga algo, ¿no? Entonces, el proceso para nosotros como crew de adaptarnos, ¿no? Pues a las inclemencias del clima, ¿no? A todo lo que estamos allá fue, pues, bastante como, yo llevaba a mi bebé de 4 meses, ¿no? O sea, y todo, y fue muy, muy complejo. Pero también con lo que estabas diciendo, o sea, fue maravilloso porque la gente nos aceptó maravillosamente. Trabajamos con toda la comunidad, son parte de nuestro crew, de nuestro cast, o sea, ellos, tenemos gente que estuvo en el staff, tenemos gente que estuvo, ¿no? O sea, como asistente de dirección de arte, como asistente de producción y todo, y todos ellos pues nos abrazaron. Nosotros nos adaptamos a ellos, ellos se adaptaron a nosotros al cine, ¿no? Porque tampoco fue una invasión, sino más bien como fue pues como una pequeña familia que se formó pues las semanas que estuvimos filmando allá. Y yo te puedo decir que sí tiene sus complicaciones, ¿no? De organización, de ver cómo vas a resolver, porque claro, al no lograr el presupuesto completo, al no tenerlo completo, pues tienes que ser más creativo, ¿no? Justo lo que estaban hablando, pues entonces, pues, si no hay esto, pues entonces haces el cine así con esta cámara, pues con la otra, ¿no? Y vas haciendo y vas resolviendo sin sacrificar o intentando sacrificar lo menos posible de la película, ¿no? Y al final del día, pues te digo, yo creo que pues yo no me arrepiento para nada de haberlo hecho fuera, lo haría 1000 veces, es porque el crecimiento personal sobre todo es maravilloso y pues el resultado está en la pantalla. Y ahorita que decías también, la gente de la comunidad, yo manejo el Facebook ahorita de la película y es buenísimo porque todas las semanas está la gente, ¿cuándo la podemos ver? ¿Cuándo la podemos ver? Y claro, lo que pasa es que íbamos a estrenar en Guadalajara en marzo y vino la pandemia y teníamos planes de estrenar la película antes en Sonora, ¿no? Entonces la gente está ya desesperada, ve el tráiler y ve que, por ejemplo, que si estamos en Chile, pero ¿y en México cuándo? ¿En México cuándo? ¿No? O sea, ya están así porque pues se mueren de ganas de verla, quieren verse y pues es nuestro compromiso pues es llevarla para allá y que la puedan disfrutar, ¿no? Y que reciban un poquito de lo que nos dieron también. Claro. Samuel, además tú estuviste rodando en diversos territorios, cuéntanos un poco acerca también de eso y además algo interesante que incluso vivimos juntos es la resonancia que tuvo tu película con otras audiencias, en el caso por ejemplo cuando estuve en Berlinale, ¿no? Entonces eso también es importante que lo veamos porque si bien estamos hablando de una descentralización identitaria dentro de aquí, también es importante que las películas que hagamos tengan un mensaje claro para que pueda justo llegar a la mayor parte de las audiencias y que se pueda poder sentir identificada con ellas, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo te fue con Los Lobos, fue un proceso también largo de producción en diferentes partes, y también la experiencia que tuviste ya ahorita que lo estás mostrando en pantalla y ahorita que lo estás enseñando aquí, ¿no? en Guadalajara. Bueno, una de las preocupaciones a la hora de
no nada más contar los lobos, sino todas las historias a las que nos aproximamos, es la universalidad de la historia. El contexto, la localidad, es lo que le da otra capa y es otro personaje dentro de la historia, y eso es lo que lo vuelve única, porque las historias básicamente son las mismas, pues. Entonces eso le da esa personalidad, y lo que siempre hubo esta preocupación, y con el paso de los años y cada vez que tengo más canas y todo eso, me preocupo más es con la horizontalidad de la conversación, no nada más con el crew, con el equipo de producción, sino con los lugares a donde llegamos a filmar, hacernos parte e integrarnos siempre. En lugar, dicen que por donde pasa el cine ya no vuelve a crecer el pasto, y entonces lo que queremos es al contrario, abonar a ese lugar, no ser invasivos. Eso forma parte de uno de los procesos de trabajo, y que sí incide meramente en lo que vamos a ver en pantalla. Se nota, la cámara es transparente, muy, muy, muy transparente, se nota todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esa fue la primera aproximación, pero no, esta reflexión no es nada más mía, viene de todo este grupo que hemos estado trabajando, y que también viene con esta otra preocupación. Perdón que venga y vuelva a las otras preguntas, pero era una de las cosas que nos chocaba así mucho cuando venían producciones de la Ciudad de México, o cuando ocurrían este tipo de cosas, que llegaban con una actitud de conquistadores, pues. Desde la conquista vamos a venir acá y vamos a utilizar todo y nos vamos a regular aquí, etcétera, y siempre era viéndonos hacia abajo si es que nos contrataban como crew, si es que teníamos la suerte de que nos contrataran como crew. Y esta cosa, de alguna manera también como de reacción, era no podemos hacer, el cine no va hacia ese lado, tiene que evolucionar a esta horizontalidad, pues, con el trabajo, con todo ese tipo de cosas. Entonces, desde Somos Maripepa y todo eso, siempre ha habido como esta preocupación, y la comunidad, habla de tu aldea y hablarás del mundo. Ahora, con Los Lobos, nosotros llegamos a filmar en Albuquerque, Nuevo México, y para esto, dentro del proceso que trabajamos también con gente con equipo de Albuquerque, de gente de Nuevo México, gente de la Ciudad de México, y el crew también de Guadalajara. Las cabezas venían de Guadalajara, y eso era una de mis preocupaciones como de director. Generar carrera también nosotros como grupo. Otra vez, cuando hicimos Somos Maripepa, una de nuestras cosas que poníamos en nuestros manifiestos, y era nosotros no queremos llegar a invadir y llegar a confrontar a las productoras en la Ciudad de México. No, queremos tener esta conversación de frente, de mirada, que no nos ven hacia abajo ni nosotros ver hacia abajo. No, vamos a trabajar en equipo. Entonces, cuando nosotros llegamos ya como grupo a Albuquerque, pues bueno, fue también el mismo proceso. Yo como realizador, antes yo pedí a producción que si me podía quedar a vivir en el complejo de departamentos donde se desenvuelve la historia de Los Lobos. Estuve platicando con la gente, estuve contándoles, pues vamos a llegar, vamos a hacer una película, va a estar así, etcétera, tal, hacerlo los amigos, y luego ellos también dijeron, yo quiero aportar. Qué chido, a ver, y el caso salió de la localidad también. Tuvieron un proceso también de un pequeño taller de actuación que le estuve impartiendo, y había un compromiso, que es algo muy importante. Ya sé que parezco disco rayado, pero la verdad es la horizontalidad, pues, del trabajo, pues, todo el tiempo. ¿Para qué? Estuviéramos conectados, para que lucháramos por las mismas cosas, por la misma historia, para que nadie jalara cada quien para su agüita, para su molino. Todos dentro de ese contexto ayuda y facilita el proceso creativo, y eso robustece la obra, pues. ¿Qué me pasa a mí? Pues como director, o sea, me encantaría decir que tengo un pinche universo súper rico y todo eso. La neta no. O sea, la neta, mucho de los procesos de trabajo tiene que ver con todo el equipo y con toda la comunidad. Uno da la base y lo van sumando y se va convirtiendo en lo que finalmente terminaría en la obra.
eso cuidando la universalidad, y por eso creo que cuando hemos presentado Los Lobos, en la Berlinale o estuvo en Hainan en China, de hecho tiene distribuidor chino, distribuidor surcoreano, en otras latitudes, todo eso, al final la conversación que comienza a generar tiene que ver con la infancia. Y la parte medular de Los Lobos en cuanto a la historia es un coming of age. Sí es una historia que habla de migración, pero es un coming of age, es el momento en que un niño se da cuenta de las razones de su madre y quién era su padre. Esta otra cara de nuestros padres que la hemos vivido todos en algún momento, y el darnos cuenta que nuestros papás, pues, que nuestra mamá, pues, es mamá, pero también, o sea, pero es mujer, pero tiene otros tipos de caras y de otros tipos de rostros y otros tipos de actitudes entre la vida y todo eso, eso nos permite madurar, eso nos permite crecer. Entonces, de eso se trata, y esa era la conversación que se iba generando en otros festivales, y eso era muy lindo. Después hablaban de la localidad, de la comunidad, de todo lo que había ocurrido, pues, alrededor de lo que se va presentando, de esto del sueño americano, pues, pero, pues bueno, básicamente era eso, y yo me sentía muy contento de que primero se hablaba de esta universalidad de las historias. Creo que estamos encontrando precisamente un tema también muy importante que es acerca de la creación de comunidad dentro de nuestros territorios, que es algo súper importante, y me gustaría también como abordar esto o hacer hincapié a todo eso, los cineastas que nos están escuchando, ya sea aquí presencialmente o virtualmente, y que precisamente nos encontramos como en territorios que no es la Ciudad de México, incluso las mismas comunidades de la Ciudad de México, porque también existe una marginación de los cineastas dentro de la Ciudad de México, existe también un coto de poder dentro de ese mismo territorio que es bastante particular, que es la creación precisamente de crear tu comunidad, honrar tu equipo de trabajo, ver el cine como precisamente lo que es una práctica comunitaria y una práctica en grupo, ¿no? Y que eso es muy importante, porque entonces si queremos hacer cine en un territorio donde tenemos muchísimas adversidades, solo no lo vamos a conseguir. O sea, definitivamente la creación de la misma comunidad y con la comunidad que te vas a apoyar es importantísima, y sobre todo para que los cineastas ahorita que estamos trabajando para que puedan hacer mejor cine. Creo que esa es una perspectiva que sí me gustaría destacar y que se queden, ¿no? Aprovecho un comercial también, tenemos preguntas, vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas aquí presencialmente, pero también vamos a estar respondiendo las preguntas que están en línea en YouTube. Tenemos a una voluntaria que está aquí tomando esas preguntas, entonces en algún momento vamos a empezar a abrir el diálogo hacia los presentes y también hacia los que están participando de manera virtual, que es súper importante también su punto de vista. Voy contigo, Celso, que también justo me gustaría volver a retomar este tema contigo acerca de la creación de la comunidad y con el equipo que te has estado apoyando. Tu última película también tuvo un avance, tuvo una presentación en el cine, en salas comerciales, tuvo una buena respuesta por parte del público, y es interesante cómo también has podido hacer tanto cine un poco más autoral como también un poco de cine ya más comercial, que también es importante que veamos el lado comercial del cine para poder llegar a esas audiencias y para poder llegar a los públicos que obviamente necesitan generar ese tipo de contenido, ¿no? ¿Cómo fue tu producción en La boda de mi mejor amigo, que a lo mejor tiene un esquema de producción más comercial que las películas anteriores o la primera película con la que iniciaste? ¿Y cómo fue el desarrollarlo también aquí fuera de la ciudad de Guadalajara? Iba a decir provincia y me choca esa palabra, que fue aquí en Guadalajara. Cuéntanos un poco acerca de eso. Y pues fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad es que después de haber hecho una película tan, como decías, tan personal como La delgada línea amarilla, una película que me tomó 7 años de mi vida levantar y poder concretar y poder exhibir, ¿no? La primera vez que lo hice fue en el Festival de Cine de Guadalajara. O sea, fue todo un ciclo de vida, 7 años, ¿no? Y de pronto que te ofrezcan contar una historia o recontar una historia que existe
con un presupuesto muy respetable, con un estudio detrás como Sony Pictures y con, ahora sí que la mesa puesta para que suceda muy pronto, pues es una oferta tentadora desde el punto de vista de que vas a tener la experiencia de cómo es trabajar con un estudio, vas a poder ver qué tanto realmente tú como director tienes injerencia en las decisiones finales de hacer una película de esas características. Yo creo que si lo tienes claro desde ese punto de vista, que no es una película tuya al 100%, no es una película donde tú puedas tomar todas las decisiones de historia y de desarrollo, sino que vas a tomar lo mejor de la experiencia para tus futuros proyectos y además vas a tener la oportunidad de contar o de recontar una historia que ha sido memorable para muchas personas, pues yo creo que sí fue una experiencia correcta y muy enriquecedora para mí como director. Afortunadamente también la parte, como decías, de ir a filmar o regresar a filmar a casa, como fue poder filmar en Jalisco, pues yo creo que eso, o sea, si todos esos ingredientes los pones sobre la mesa, la verdad es que la experiencia sumó en todos aspectos, para bien, para cosas que quiero repetir y también para cosas que en futuros proyectos no quisiera repetir. Creo que eso es lo bueno de seguir contando historias y de seguir haciendo cine, como que las experiencias malas también aprendes mucho, de las experiencias buenas aprendes también mucho, y yo creo aquí que es importante rescatar algo que comentas, Fernando, o sea, contar una película o producir o hacer una película es un trabajo de equipo, o sea, nunca vas a poder hacerla tú solo, no es como la pintura o la escultura, o sea, hacer cine, ¿no? El llamado séptimo arte es un trabajo colectivo en el que tú quizá eres el capitán, ¿no? Pero detrás de ti y a los lados y enfrente de ti hay cientos de personas que ponen su experiencia, ponen su corazón, ponen todo lo que saben hacer, ponen todos sus años de práctica al servicio de una historia. Y el tener todos los días la posibilidad de poder convivir con ellos y de aprender de ellos y de poder crear juntos un proyecto, pues es la experiencia más enriquecedora que yo jamás he vivido. Entonces, yo creo que mi mensaje sería, tratemos como realizadores, o sea, no importa lo que hagamos, seamos guionistas, directores, productores, actores, editores, tratemos de borrar estas fronteras que hay es que somos de provincia, somos del DF, somos de Ciudad de México, finalmente somos mexicanos que queremos hacer cine, queremos contar historias, y nos emociona y nos apasiona hacerlo. Entonces, veamos dónde están los apoyos, veamos dónde está la gente más talentosa, a lo mejor el actor más talentoso y el mejor actor para tu proyecto y para tu historia no está en Ciudad de México, a lo mejor está en un pueblito en Yucatán, o a lo mejor está en Tijuana, o a lo mejor está en Guadalajara. Ve por él, ve por el mejor talento, invítalos y hazlos parte de tu proyecto, invítalos a crear juntos y a contar juntos una historia. Entonces, yo creo que esta visión nos puede ayudar muchísimo a borrar fronteras y borrar zonas geográficas y códigos postales. Hay gente talentosísima en Ciudad de México, en Polanco, en la Condesa, en la Roma, en el centro histórico, que saben hacer cine, que tienen muchísima experiencia y que han tenido la fortuna de ser apoyados por los fondos. Hay gente en Guadalajara con las mismas características y las mismas virtudes, y hay gente en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de México, que sabe hacer las cosas y de que está súper entusiasmada por hacer cine. Entonces, mi mensaje es ese, o sea, vayamos por esa gente, invitémosla, hagámosles partícipes de nuestra pasión y de nuestras ganas de hacer cine y hagámoslo juntos, ¿no? Creo que es un gran momento para el cine, a pesar de las adversidades, veámoslo como una gran oportunidad de seguir contando historias y de, con menos, hacer más, ser más creativos. A menos posibilidades económicas, la creatividad debe crecer y debemos de echar al fuego todas las posibilidades y toda la creatividad que tenemos como mexicanos que queremos seguir haciendo cine y que queremos hacer más. Quizá el año que viene no vamos a cumplir o a romper el récord de largometrajes filmados como en otros años, muy probablemente no vamos a
a romper ese récord. Muy probablemente va a haber muchas menos películas, pero entonces esas menos películas que sucedan en México, tratemos de que estén bien escritas, muy bien dirigidas, muy bien actuadas. Pongamos mucho más cuidado en lo que hagamos ahora. Cuidemos más cada peso, cada centavo, cada persona que se una, cuidémosla mucho más. Hagámoslo con más amor, con más creatividad que con más dinero, ¿no? Bueno, pues eso. Gracias. Sí, Samuel. Sí, no, creo fervientemente en esta borrar fronteras y la creación de puentes. Y también hay otra cosa que es una preocupación, o sea, que creo que se tiene que invertir en la localidad y en la gente. O sea, necesitamos más autoras y autores de distintas zonas del país que cuenten sus historias. Es importantísimo, porque, digo, sí está bien lindo que de pronto digamos, no, pues vámonos nosotros para la Sierra de Guerrero y hablamos de esto, vamos haciendo, sí, pero también tiene que existir estos autores y autoras, y tenemos que apoyar esas nuevas voces, que es lo que le va a dar pues esa pluralidad y esa diversidad que urge en nuestro país. Invertir en la gente, no invertir en los fierros, porque también es otra de las cosas que nos pasa mucho en lo que ocurre con la industria, digamos, ya hasta con varios fondos, y esta visión meramente industrial y empresarial, donde dicen, no, pues es que voy a generar industrias y compro estas cámaras y compro tal cosa, etcétera, y pues los fierros se hacen viejos, ya luego ya se echan a perder, ahí al siguiente año entra una cámara de nueva generación, otra óptica también, etcétera. Pero la gente se queda, la comunidad es la que se queda, pues. Por eso hablo un poco de esta onda que, digamos, de esta actitud conquistadora, que se nos tiene que quitar, nos tenemos que adaptar, pues tenemos que generar estos puentes y borrar estas fronteras, pues, hacer más equipo. Y eso, siempre estar preocupados por empezar a dar esa voz. Sí, quizás al inicio, lo hablábamos nosotros ahorita con que se formó a raíz de esta extinción de los fideicomisos, también esto de lo del RENACE, que es todo lo de los gremios estatales, etcétera. Decíamos una cosa que era como de, pues sí, quizás los primeros largometrajes, pues no van a quedar tan chidos, pero es necesario tener esa curva de aprendizaje, y es necesarísimo dar esa voz y esos incentivos a esos autores. Es como lo que pasó con el cine surcoreano, también, o sea, cerraron sus fronteras de pronto a otras cinematografías durante un tiempo, invirtieron en la localidad, y ahora pues tienes cineastas de talla mundial con un lenguaje muy propio, muy único, y interesantísimo. Y aquí, o sea, México es tan rico que creo que estamos todavía también en la búsqueda de nuestro lenguaje. Digo, estamos muy cerca de Estados Unidos y estamos afectadísimos por esas estructuras, pues. Pero yo creo que podemos encontrar en nuestro cine, apropiarnos de distintas herramientas, pues, y la única manera es abrir, y va a costar, pues sí, no les va a gustar a todos, pues sí, pero es necesario para así tener una industria y una voz auténtica y real, y un cine que cada vez lo pueda consumir más gente, donde se sientan representados. Veía que de pronto con los fideicomisos mucha gente decía, ¿cómo se dice? El espectador de a pie, o sea, decía, pues es que nomás esas películas, ¿qué? Esas películas aburridas, ¿qué? O esas películas románticas, ¿qué? De pronto decían que no se sienten, o sea, el espectador, parece que hay una pelea entre el espectador mexicano, entre el público mexicano y el cine mexicano, pues. Y yo creo que una de las razones es pues que no se sienten representados, y nosotros tenemos que generar esos puentes, tenemos esa responsabilidad. Sí, justo ese es el siguiente tema que me gustaría tocar, porque es un tema muy amplio y que también implica una descentralización ideológica que tiene que ver con el espectador.
porque en el mismo transcurso en el que nosotros estamos creando nuestras propias narrativas y nuestros propios lenguajes cinematográficos, desafortunadamente, obviamente no estoy diciendo que es el único problema, pero sí una de las grandes causas es precisamente que el espectador, o nosotros como espectadores y consumidores de cine, tenemos una cierta estructura ya narrativa ya muy impregnada que viene obviamente por estructuras muchísimo más amplias y hegemónicas, si le queremos poner así, que es del cine hollywoodense, norteamericano, etcétera, ¿no? Entonces, sí, existe una gran desconexión entre el espectador y el cine mexicano, el espectador mexicano y su cine, porque no se siente representado, porque las historias puede que no le llamen la atención, etcétera, ¿no? Creo que nosotros también todavía, a la par de que ahorita hemos estado hablando acerca de lo que nos implica en cuestión de producción, también existe una labor que se tiene que hacer con las audiencias, de descentralizarlas también, o no sé si descentralizarlas sea el término, pero sí hay una gran labor titánica de poder enseñarles o presentarles unas nuevas narrativas para que también se acostumbren a ellas y se puedan ver en ellas, ¿no? Un poco, Ariana, te paso ahorita la palabra para que nos cuentes lo que estás haciendo y lo que están haciendo la comunidad de Cineto, que precisamente es algo acerca de esto, ¿no? Que brindemos la oportunidad al espectador a poder encontrar nuevos lenguajes, familiarizarse con esos lenguajes y además acceder al cine, ¿no? Entonces, en cuenta. Sí, bueno, Cineto es una sala de cine comunitaria ubicada en Guelatao, es una sala de 77 butacas y es difícil, ¿no? O sea, es muy difícil programar para Cineto, es muy difícil también la relación entre la comunidad y el cine. El cine, en principio, es algo que sucede en la ciudad, ¿no? Es algo, o sea, la gente va al cine, baja a Oaxaca y baja al cine como a disfrutar. Y luego que el cine esté dentro de la comunidad, eso, digamos, como que no ha costado. Además, porque las comunidades oaxaqueñas la relación directa es con la música, ¿no? O sea, con la música de banda. Entonces, hay una vinculación desde muy, muy chiquitos a la banda, más no al proceso cinematográfico, pese a que en Guelatao, como te contaba, pues les contaba, tenemos este desarrollo con Ojo de Agua desde hace más de 20 años. Entonces, claro, cuando vas al cine, cuando la gente va al cine, por supuesto lo primero que buscan es ver una película hollywoodense y está bien, o sea, yo creo que es una manera natural también de acceder al cine, es lo que tenemos, digamos, todo el tiempo, todos los días en la televisión. Sin embargo, cuando empezamos o sea, se proyectan cosas producidas por las comunidades, por ejemplo, cuando las chicas de GECO presentaron sus cortos producidos en Guelatao, eso fue una experiencia muy increíble, ¿no? Porque la gente empieza a verse en la pantalla y es como, ah, mira, claro, esto es parte de lo que yo hago, esto es parte de mi vida. Y ahorita con la pandemia, bueno, Cineto forma parte de Cedecine, que es una red nacional de cineclubes y de cine de exhibición alternativa. Y claro, con la pandemia tuvimos que cerrar la sala durante un tiempo muy largo y cuando la pudimos volver a abrir pasó algo muy interesante, que es que, claro, la gente ya no bajaba a Oaxaca, porque las comunidades de la Sierra Norte decidieron cerrar. Entonces, para nosotros poder salir a Oaxaca, pues hay todo un tema de pedir permiso, toda la historia, avisar a la autoridad. Entonces, el cine se convirtió en el espacio de salir, ¿no? El Cineto además tiene una pequeña cafetería, entonces era como el espacio social dentro del pueblo, ¿no? Era como vamos a tomarnos un café, vamos a comernos una crepa y vamos al cine. Y lo otro que nosotras pensamos y como que tomamos la decisión en programación es que cada quien puede elegir una película. Entonces no es, o sea, que Cineto programa tal cosa, sino que Cineto tiene un catálogo de películas y la gente puede elegir qué cosa quiere ver, ¿no? Yo creo que eso también es importante porque a veces desde la programación hay como un adoctrinamiento. Ah, no, es que la gente tiene que ver esto, pensando que uno tiene la razón y que uno sabe, no, es que el cine comercial o el cine de autor, y tú dices, bueno, ¿qué es el cine de autor? Hay un proceso industrial, por supuesto, ¿no? Y hay una narrativa hegemónica, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero la gente también sabe qué quiere ver. Y entonces tener como una programación estricta, pues también no puede ser muy aburrido, ¿no? Entonces la gente en el cine, pues tienes una programa, o sea, nosotros le llamamos Cineto a la carta, y cada quien pues elige y paga la entrada y ve la película, ¿no?
Por suerte, esta Cine Toda la Carta es con muchas películas que nos han donado al cine, ¿no? Mucha gente se acerca y dice, oye, yo quiero proyectar o a veces quiero estrenar en Cine Todo. Y esas películas nosotros muchas veces lo que pedimos es que luego puedan quedarse en este formato de Cine Toda la Carta. Entonces, claro, ahí tenemos una variedad de películas mexicanas que está súper buena y que es súper accesible pues, para la gente del pueblo. Entonces, sí es difícil, yo creo que la programación y bueno, lo que sucede con la exhibición cinematográfica es que está absolutamente acaparada, ¿no? En todos los países pasa exactamente lo mismo. Por lo general hay dos grandes cadenas de exhibición que exhiben 90% de cine norteamericano y esa es a la narrativa a la que estamos acostumbrados. Y empezar a desarmar eso es un tema que yo creo que hay que pensar desde la producción. Nosotros, por ejemplo, ahorita en Chicharras estamos pensando qué hacer con la distribución de Chicharras y qué hacer con la exhibición de Chicharras. Entonces decimos, o sea, para nosotras es muy importante poder estrenar en la sierra, ¿no? Decimos, sí, claro, queremos ir a un festival y estrenar, pero es más importante poder estrenar dentro de la sierra porque es donde estamos produciendo, ¿no? Y es esto también de lo que hablabas de la producción de comunidad. Entonces, sería como muy paradójico decir, es que a mí me interesa producir dentro de una comunidad indígena y al mismo tiempo, esto que dice Samuel, no, o sea, llega el cine y pareciera que después nunca más crece el pasto y no voy a estrenar ahí. Entonces, a veces hay como un doble discurso de, es que está chévere ir a producir afuera, vamos a una comunidad y luego los estrenos se hacen en otros lugares porque tienes que amarrar con la exhibidora, con la distribuidora, con el agente de ventas. Pero esos procesos también yo creo que hay que repensarlos. O sea, no podemos seguir pensando solamente en que tenemos que cambiar la producción, en que tenemos que transformar los procesos de producción, sino que también tenemos que pensar en que tenemos que transformar los procesos de distribución. Entonces, si no pensamos, bueno, o sea, si yo voy a grabar en una comunidad, esa comunidad debería ser la primera en ver la película, no un festival. Y los festivales son importantísimos, aquí estamos, podemos discutir, pero ¿qué pasa con la comunidad? O sea, ¿por qué tengo que esperar 2 años para ver la película en la comunidad en la que se filmó, en donde se puso el trabajo, en donde se puso todo? Entonces, también hay que repensar los procesos de exhibición y los procesos de distribución. ¿Es un tema? Sí, es un tema. Y a muchos no nos gustará o a muchos les gustará, pero yo creo que es algo que tenemos que poner en el tapete, ¿no? Y yo creo que esto que hablabas como del proceso de creación de comunidad, y que te decía que creo que va desde el proceso de producción, para nosotras es muy importante que el proceso de comunidad sea tanto del equipo de rodaje, pero también con la comunidad que estamos rodando. Nosotras creemos que esto del cine comunitario forma parte, como lo vemos como un poco como una estructura de cargos. En algún momento te estás jugando a dirigir, en otro momento juegas a producir, en otro momento juegas a hacer otra cosa, ¿no? Pero hay una forma, nosotras tenemos un formato, digamos, como de asamblea para la toma de decisiones. Entonces sí creo que, o sea, que hay que empezar a transformar la formación, la producción y la distribución, ¿no? Porque si no, vamos a seguir con el 90% de una cinematografía en la que no nos sentimos representadas o representades y con solamente salas de cine comercial. Y que tiene que ver mucho con esta cuestión, bueno, yo siempre lo digo y lo reitero en prácticamente todas las charlas que tenemos en relación a distribuciones, que se habla mucho de la formación de públicos cuando en realidad tenemos que reconocer a los públicos, ¿no? Esta cuestión de la formación de los públicos y vamos a ponerle a la comunidad Tarkovsky para que sepa lo que es, es como de no, o sea, en realidad tenemos que reconocer a la audiencia y reconocer el público y entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Me gustaría nada más pasar brevemente por otra vez, para si tienen algún comentario sobre específicamente de cómo abordan ustedes también el tema de la distribución en sus películas y también esta cuestión de cómo, herramientas de cómo podemos también descentralizar las audiencias o cómo podemos implementarlo de manera externa, para después pasar ya a preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera opinar. Pues es un gran tema, pues la verdad, por ejemplo, cuando nosotros estrenamos Somos Maripepa, parte de la propuesta que trabajamos con los distribuidores en México es en estrenar en muchos cines de las localidades, o sea, aparte o sea, salir de estas como dos grandes imperios, pues, del país y poder distribuir en cineclubs. Esa fue una de las estrategias, pues,
porque también creíamos que, pues, es una película de barrio, para el barrio. Entonces, fue parte de la estrategia. Digo, a la par, pues uno va creciendo y va agarrando colmillo en, a ver, ¿cómo me tengo que mover? ¿Cómo te tenemos que hacer? Y creo mucho en la estrategia de los cineclubs, creo mucho en la estrategia de promoción guerrilla también, que muchas veces, o sea, un espectacular o un póster en una parada de camión y todo eso, pues no es lo mismo que tú vayas y estés y hables con la gente y otra vez socialices pues la película y se hable de la película, eso también aporta bastante como estrategia. Y lo que hicimos también, por ejemplo, en el caso de Los Lobos, junto con Juan Maripepa también, nosotros encontramos unos agentes de ventas que también me gustó mucho la manera de trabajo de ellos, se llama Figa Films. Ellos cuando tuvimos la primera conversación, me dijeron, nosotros nada más agarramos 6 películas al año, 6 películas latinoamericanas, cuidamos con todo el alma, y son las películas que amamos. Y me dijeron algo también, no te vamos a prometer que las grandes ventas, que tal cosa, tal, te vamos a prometer trabajo. Entonces, para mí, ese tipo de cosas también, a mí me gustó mucho eso, que me hablaran con esa claridad y que se generaran estrategias, pues, para llegar a esto. Y la inteligencia de reconocer, junto con ellos, y en este caso aquí en México, por ejemplo, Los Lobos, que trabajamos con Mantícora, reconocer qué película es la que tenemos, que eso también como productores, como realizadores, tenemos que saber quién es nuestro público, dónde se puede mover, con quién podemos llegar y aceptar que es nuestra película. O sea, yo puedo decir, no, pues a mí me encantaría que hiciéramos taquilla así como Black Panther y todo eso. No es la realidad, no es mi realidad, no es la realidad del cine que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas es reconocer eso y a partir de ahí generar estrategias. Hay una diversidad dentro de esas estrategias, no es la una única y sola manera, pues no está tallado en piedra, pues. El chiste es que se necesita trabajo y lo que me gusta es salir de los paradigmas de la distribución y de la exhibición. Hay muchas maneras de triunfar en cuanto a eso. Muy bien, me gustaría que ya vamos a pasar a las preguntas y respuestas, se nos está acabando el tiempo, tenemos escasos 14 minutos para cerrar. Entonces, ¿hay alguna pregunta en redes sociales, en YouTube que esté ya lista? Y los presentes, si tienen alguna pregunta, que puedan levantar su mano para que mis compañeras puedan lanzar la pregunta. Adelante. Hola, desde el canal de YouTube, Armando Andrade Samarripa da un comentario y dice: la descentralización, sin duda, es cuestión de un cambio de perspectiva desde el gremio y de los colegas cineastas de todo México, y no lo que determinen las convocatorias del IMCINE. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Quién se la avienta? ¿Celso? Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que es un poco lo que platicábamos hace rato, es un cambio de mentalidad, no es únicamente lo que una convocatoria o la redacción de las cláusulas de una convocatoria te digan, es un cambio de mentalidad y decir, no va a definir dónde hagamos cine o qué tipo de historias contemos, no lo va a definir una convocatoria, sino lo vamos a definir todos los que queremos seguir haciendo cine o queremos contar historias, ¿no? Entonces yo concuerdo plenamente con eso, es un cambio de mentalidad y creo que es lo que se está dando actualmente, ¿no? Que es lo que hemos estado platicando en esta charla. Y, perdón, justo hacer hincapié en lo que dijo, ¿no?, de los colegas, ¿no? Creo que eso es súper importante porque mañana tú vas a ser jurado, yo pasado tú vas a ser jurado, todos somos jurados también en las convocatorias y eso, y hasta que no nos concienticemos todos como tal, o sea, que logremos ese cambio también desde nosotros y a partir de nosotros, pues entonces si no vamos a poder hacer nada más, ¿no? Entonces eso yo creo que es fundamental, o sea, no nada más como dices, las audiencias, no nada más los fondos, no, o sea, sí, pero nosotros también, ¿no? Creo que estamos totalmente incluidos en ese comentario. Sí, la única cosa que también es que los fondos pues responden a una mentalidad, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay un cambio de mentalidad, también va a haber un cambio en los fondos. Porque si lo pensamos con una perspectiva de género, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿quiénes son los que generalmente otorgan los fondos y quiénes son generalmente los que acceden a los fondos? Si eso lo llevamos también al plano de la descentralización, bueno, ¿quiénes son los que generalmente
están en los comités de selección y quiénes son los seleccionados. Entonces sí es muy, o sea, yo sí creo que la política pública también es importante que la repensemos, que la reflexionemos para que se transforme, porque no se va a transformar de la nada. O sea, justamente en el cambio de mentalidad y en el cambio de paradigmas también vendrá el cambio de la política pública. Por suerte, bueno, yo creo que hay cosas que se están dando en ese sentido. Sí, que también es nuestra labor empujar para que exista ese cambio de política pública, que obviamente lo hemos estado viendo durante este año en todo el movimiento de las comunidades que hemos estado constantemente exigiendo, ¿no?, que se respondan a las necesidades reales de los cineastas. Siguiente pregunta. Bueno, perdón, sí, ¿verdad? ¿O tenías algo que decir? Sí, solo para preguntar, a nosotros como realizadores o particularmente como jóvenes realizadores, ¿cuál sería como nuestra tarea o lo que podríamos hacer para apoyar más que nada pues atacar esta problemática de la descentralización? O sea, ya tenemos la historia que queremos contar aquí, por ejemplo, en Guadalajara a lo mejor, pero pues aún los fondos están en la capital y pues rentar una van es más barato hacerlo allá que acá. O sea, pues sí, ¿qué sería nosotros para impulsar nuevas leyes? ¿Qué es como la tarea que nos dejan a nosotros para seguir haciendo que se solucione el problema, pues? Yo creo que de entrada es contar historias desde tu comunidad, pues historias también honestas, y reconocer primero qué clase de historia tienes, pues, o sea, para saber cómo puedas aprovechar esos recursos, pues. La otra también, ser participativo en todos los movimientos que se están gestando, en todas las reuniones, que ahorita que somos afortunados, porque también el IMCINE sí fue muy plural y se generaron todas esas mesas de trabajo, pues enterarnos, conectarnos y informarnos de todo esto para poder incidir, pues, y ser participativo dentro de la comunidad. O sea, haciendo cine, buscando con esos recursos y también informándonos y eso, formando parte de esto. Y que tiene mucho también que ver con lo que hemos estado hablando acerca, ahorita que mencionas como de los fondos y de los presupuestos y que es más caro. Yo lo entiendo, pero al mismo tiempo tomémonos el reto de precisamente generar historias y generar cine a través de los recursos con los que sí podemos acceder y con la gente que sí podemos acceder, de la manera en como la podamos hacer, ¿no? Porque lo importante es hacer la película, no hacerla bajo unos que a lo mejor buscamos y necesitamos porque es lo que fuimos educados. Entonces, obviamente la precariedad siempre es el mayor detonante de la creatividad, entonces yo creo que sería como la recomendación, ¿no? Adelante. Y, o sea, si quieres hacer cine, o sea, yo creo que una convocatoria, eso, o sea, no te va a detener. O sea, de verdad, de hecho, lo hablábamos con Marta, actriz de la película Los Lobos, que decíamos que de pronto el hacer cine es un acto antinatural, pues, o sea, sí, o sea, pues es que nos juntamos mucha gente para grabar cosas, o sea, es antinatural. O sea, la única manera que se puede hacer cine es queriéndolo hacer y tomando acción, pues, para poder hacerlo. O sea, muy particularmente, te cuento, cuando somos Maripepas, pues juntamos todos nuestros ahorritos y dijimos, a ver, esta es la clase de historia que tenemos, pues no tenemos las grandes cámaras ni nada, vamos a, entonces, trabajar con estas cámaras caseras, con estos celulares, con estas cosas, y van a ser un personaje más dentro de la historia. O sea, mi debilidad, que es que yo no tengo una Alexa y todo eso, se va a convertir en mi ventaja, se va a convertir en mi fortaleza. Entonces va a ser una decisión estilística. Vamos a grabar así, de esta manera. No necesitamos tampoco los grandes fierros y los grandes presupuestos para contar nuestras historias, pues. Entonces, eso, haz cine. O sea, así también puedes incidir en tu comunidad, pues. Así se puede generar ese movimiento. La verdad es que yo lo veo ahorita con nuestra generación, que empezamos a hacer las cosas de manera muy guerrera aquí en Guadalajara, y veo cómo pues tienen estos proyectos ya en Oaxaca, están trabajando en otros lados, o sea, como
todos los cineastas de aquí y de otros lugares de la República están creciendo bastante, y todo empezó con presupuestos ínfimos y con un chingo de ganas de hacer. No dependamos de los fondos, yo estoy de acuerdo totalmente con eso, no podemos depender de los fondos, tenemos que contar nuestras historias con lo que tenemos. Y hoy tenemos la ventaja de que la tecnología está de nuestro lado y con mucho menos podemos hacer cosas que se ven increíbles. No podemos depender de los fondos porque los fondos cada vez son más reducidos y están más restringidos. Sí, bueno, tenemos aquí ya una última pregunta, si mal no me equivoco. Sí, esta es la última pregunta. Sí. Hablando de los fondos, es que también ¿ustedes cómo han apoyado a sus comunidades? Bueno, ¿cómo han apoyado a sus comunidades y a sus estados para que ellos también aprendan a cómo pueden apoyarlos a ustedes? Una cosa es pedir fondos a IMCINE federal, pero los estados ahorita también están haciendo un esfuerzo, al menos las comisiones fílmicas, no en todos los estados hay. ¿Cómo ustedes han sentido el cobijo de ellos en cuanto a financiamiento? No nada más las locaciones, no nada más las cosas que aportan en especie, ¿no? El cine lamentablemente se tiene que hacer con mucho dinero, es una industria muy cara. Por lo más barato que pueda ser, es muy caro. Entonces, mi duda aquí es, ¿cómo ustedes plantearían enseñarles a sus estados, ya sea comisiones fílmicas, municipios, y también a las empresas o las industrias privadas, ¿no? Estímulos fiscales, que no nada más todos tienen que ser de Ciudad de México, ¿no? Hablando de descentralización, sino ya existe una industria en Ciudad de México, ahora es generarle dentro de los estados, cómo la sociedad puede aportar a ello. Bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros también como comunidad acá en Jalisco es ser muy participativos, tenga que ver con la industria. Por ejemplo, se lanzó lo de la ley de filmaciones, y entonces, a ver, ¿qué dice esta ley? ¿Cómo es? Hay que hablar con los diputados, hay que hablar con Secretaría de Cultura, hay que estar presionando para tener una ley que sea digna de las cineastas y cineastas jaliscienses, pues. O sea, eso es importantísimo. Otra de las cosas, pues es también generar industria. La neta es que pues no todo el tiempo uno no hace cine. O sea, es un privilegio hacer una película. Nuestros sueños, hacer películas cada vez en más corto plazo, pues, pero no, mientras tanto, pues hacemos videoclips, hacemos videos institucionales, hacemos comerciales, hacemos de todo eso. Y cómo vamos modificando también, pues generando producciones sanas, estableciendo reglas, pues, pagando bien a la gente, pues, no matándola con llamados interminables, pues, también hablando de manera frontal con los clientes, diciendo, a ver, esto se puede, esto no se puede, pues, sí generando una industria sana, pues, eso es importantísimo, pues, y defender lo que es lo nuestro, pues, nuestra comunidad, nuestras locaciones, o sea, todo ese tipo de cosas, pues. Entonces, la verdad, sí es una lucha donde todos tenemos que ser participativos y todos tenemos que estar informándonos. O sea, llegamos a muchas de las cosas, de verdad, leyendo el periódico, estando en Twitter viendo las noticias, etcétera, porque muchas veces ni te avisan que se va a lanzar una convocatoria de tal cosa. A ver cómo está esa convocatoria. Entonces, pues sí, somos así, todos como los del dedito en la llaga, y lo que queremos es siempre defender es nuestra comunidad y nuestros fondos, pues, y nuestro trabajo. Entonces creo que esa es una de las maneras donde también podemos tener vuelvo con esta palabra, con la horizontalidad, también con nuestros gobernantes, con nuestra comisión de filmaciones, con todos, pues.
vernos a la cara y incidir, pues, y tratarnos con respeto. Bueno, tenemos una última, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, igual no es una pregunta, pero Okay. les saludo a todos. Yo soy Carolina Platz, trabajo claro. en el cine. Entonces, en esto que estaban diciendo y curiosamente lo que pregunta la compañera se liga un poco a lo que quería yo comentar. Yo sí creo que es muy, muy importante, como decía Kishi, estar pendientes de nuestros estados, qué apoyos hay y qué apoyos se pueden empezar a exigir, ¿no? Porque no es estar pendientes de los fondos, no, es un derecho a la cultura del que todos tenemos que gozar, todos, estemos en el estado en el que estemos, ¿no? Entonces ya hay ejemplos importantes, por ejemplo en Sonora está el Eficaz, ¿no? Que es una réplica un poco del Eficine a modo federal, pero funciona estatalmente, ¿no? En Sonora, y eso está ayudando a que se produzca mucho más, porque a veces creo yo que hablamos también desde un privilegio de que estudiamos en una escuela o que tuvimos ya alguna oportunidad en nuestras vidas que automáticamente nos puso en una red de contactos que nos ayudó a hacer una película aunque no tuviéramos dinero, ¿no? Pero hay muchas personas, y yo lo he visto en el programa este año de polos audiovisuales, que quieren hacer cine en las comunidades, inclusive descentralizadas en los estados, ¿no? O sea que no en las capitales de los estados, sino en los pueblos, en las comunidades alejadas de la capital, y que no alcanza a decir quiero contar historias. Ellos necesitan acceder al derecho de la cultura que su estado les debe de proveer, ¿no? Entonces sí, decirles que existen ya estos apoyos en Sonora, en Nuevo León, aquí en Jalisco, ¿no? O sea, yo misma junto con el equipo hicimos una película que no tuvo Foprocine ni Eficine, que se hizo con Proyecta y con Seca, y con el apoyo de todos mis compañeros, pero ahí, por eso creo yo que Jalisco ha crecido tanto en producción, ¿no? Porque también los apoyos estatales han crecido. Entonces, eso creo que se puede lograr en todos los estados de la República, y que si se hace un diagnóstico, los estados en donde menos red de producción, y no solo de producción, sino de formación cinematográfica, los que tienen menos, curiosamente, es en donde la Secretaría de Cultura o los institutos de cultura no han volteado a ver al cine, ¿no? Entonces eso sí creo que tenemos que exigirlo, no solo en lo federal, sino en lo estatal. Yo los escucho y siento que Guelatao es como otra historia, ¿no? Es como muy distinto, y cuando hablan de las comunidades, y pienso en las comunidades de la Sierra Norte, bueno, es muy diferente como la manera de gestionar los proyectos, ¿no? En principio porque la autoridad máxima es la asamblea. Entonces hay también unos tiempos dentro de la comunidad que, bueno, muchas veces al cine le desespera, ¿no? Entonces es como yo llego con un proyecto y quiero grabar y quiero una respuesta ya, y no funciona de esa manera, ¿no? O sea, dentro de las comunidades en Oaxaca así no funciona. Hay una asamblea, hay que presentar un proyecto ante la asamblea se puede tardar 3 meses, 6 meses en decidir si sí o si no, si le interesa, si quiere participar o no. Y luego yo creo que una cosa muy sabia de las asambleas, por lo menos de las comunidades de la Sierra Norte, es cuando te dicen que sí, bueno, vamos a echar a andar este proyecto, nosotros apoyamos con esto, estas son nuestras condiciones, y luego, ¿cuál es la contrapartida, no? Porque esto de los fondos muchas veces es como, si yo accedo a un fondo, aquí tengo el dinero y luego voy a hacer una película. Pero ¿qué pasa o sea, qué hay después de eso, no? Y yo siento que las comunidades en Oaxaca eso lo tienen muy claro, ¿no? O sea, como además porque o sea, hay todo un apoyo por parte de la comunidad. Entonces, bueno, es como, yo te brindo el apoyo, aquí está como la infraestructura, pero hay una toma de decisión que es asamblearia. Y muchas veces cuando yo escucho la palabra, no, es que vamos a las comunidades, y yo digo, bueno, pero la comunidad decidió que sí o que no. O sea, ¿la comunidad quiere o no quiere? ¿No? Y yo siento que esa parte es fundamental. Más allá de la Secretaría de Gobierno o más allá del IMCINE, yo creo que cuando uno entra a trabajar dentro de una comunidad, hay un ritmo que es muy distinto, ¿no? Y que ese ritmo nos cuesta mucho entenderlo. Y
Y a veces como que también al fondo, a los propios fondos, ya sean estatales o a los fondos federales, les cuesta entender que esos ritmos son particulares, ¿no? Y que yo no puedo, no podemos atropellar el ritmo de la comunidad. Y que eso también implica un propio fondo, o sea, la comunidad también está haciendo un aporte al momento en que una producción entra a trabajar ahí. O sea, no es solamente un aporte desde la Secretaría de Cultura de la Gobernación o un aporte desde el gobierno federal, hay también un aporte comunitario y hay que respetar los modos o sea, hay que trabajar con esos modos. Sí, definitivamente. Pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente ya incluso nos excedimos un poco. Muchas gracias a todos los presentes, los que están conectados virtualmente. Celso, muchas gracias por lograr conectarte con nosotros y tener este tiempo para poder compartir con nosotros sus experiencias. Muchas gracias a Samuel, Ana Laura y a Ariadna que me acompañaron y pues nada, muchas gracias. Que sigan disfrutando del festival, tienen toda la semana de programación, tanto en Filming Latino como en las diferentes sedes aquí de la Cineteca y en Cinemex. Chequen la programación y muchas gracias por estar aquí con nosotros.